Tema 16. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Segunda parte. Defraudaciones. Comenzamos con estafa. El bien jurídico protegido es el patrimonio privado ajeno cuando es atacado por medios insidiosos y fraudulentos, que es el engaño. Pues el delito de estafa no solo lesiona o pone en peligro la propiedad, sino que puede y suele afectar a otros valores patrimoniales como la posesión o el derecho de crédito. El tipo básico se establece en el artículo 248 y dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El sujeto activo es quien engaña y el sujeto pasivo será el que realiza el acto de disposición. La acción consiste en conseguir una transmisión patrimonial mediante engaño. Es posible también la estafa mediante omisión. El artículo 249 dispone que los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Y para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Para que se dé el tipo penal de la estafa, la cuantía de lo defraudado debe superar los 400 euros. En caso de que la cuantía sea inferior, será un delito leve con la pena de multa de 1 a 3 meses. Para la fijación de la pena, el juez deberá tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre la víctima y el defraudador, los medios empleados por el defraudador y otras circunstancias. El delito de estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente que viene a ser su ratio essendi, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero, esto es, ánimo de lucro. Que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, que en virtud del error este sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero. Los elementos del delito de la estafa son el engaño, la producción de un error esencial, el acto de disposición patrimonial, la relación de causalidad entre el engaño y el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el ánimo de lucro. Punto 1. El engaño. Es cualquier representación distinta de la realidad a modo de simulación o disimulación capaz de inducir a error. Se equipara a artificio, trampa, astucia, artimaña, etc. La conducta engañosa puede consistir en una acción o en una omisión, en los casos en los que hay una obligación de ser veraz. La omisión o silencio engañoso resultan punibles en aquellos casos en los que el deber de veracidad deriva de determinadas relaciones, sobre todo de naturaleza contractual, en la que existe una posición equiparable a la del garante. Por ejemplo, la ocultación de vicios o cargas en la cosa vendida. En otras ocasiones se deduce de la presencia de los actos concluyentes, tales como polizonaje, que es viajar sin billete, o estafa de hospedaje, que es cuando el sujeto activo demanda la prestación de servicios bajo apariencia de solvencia de la que carece realmente. El engaño puede ser, por tanto, explícito o implícito. Es explícito cuando se organiza un plan o proceso de seducción para hacer creer a alguien que efectivamente lo que no se ajusta a la realidad es la verdad. Es implícito cuando se deja de comunicar algo, se oculta algo a alguien a fin de que crea lo que realmente no es cierto o no tanto. No porque se organice una trama para engañarle, sino porque se le oculta algo y debido a esa ocultación la persona es llevada al error. La acción de engañar ha de ser anterior o concurrente a la ejecución de los hechos y tener suficiente entidad como para producir error en el sujeto pasivo.
Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución del fin propuesto, debiendo tener una cierta entidad para que en la convivencia social actúe como un estímulo eficaz del traspaso patrimonial. Por ello, no habrá engaño si las maniobras del sujeto activo son fácilmente detectables y desenmascaradas por cualquier persona. Tampoco resultan punibles las falsas figuraciones o conclusiones a las que se puede llegar sin mediar inducción, esto es, conociendo y aceptando de antemano el contenido falsario, por ejemplo, la mendicidad engañosa, los quiromantes, etc. Punto 2. Originación de un error esencial en el sujeto pasivo. Es desconocedor o con un conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa del engaño del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa preposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. Punto 3. Acto de disposición patrimonial. Es la consumación de la estafa que requiere un desplazamiento patrimonial de la víctima al estafador o a un tercero, producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y del engaño. En este caso, no es preciso despojar el patrimonio ajeno para tomarlo, que sería hurto, ni para apoderarse, que sería el robo de los bienes ajenos, ya que es la propia víctima quien los entrega al sujeto activo. Punto 4. Relación de causalidad entre el engaño y el desplazamiento patrimonial. Los elementos de la estafa deben darse con relación causal. El engaño debe ser la causa del error y el error debe dar lugar al acto de disposición y este ha de ser la causa del perjuicio patrimonial. La alteración de este orden lógico torna atípica la conducta. Punto 5. Perjuicio. Puede ser ocasionado al sujeto pasivo del delito o a un tercero y se concreta en la disposición patrimonial. Debe ser superior a 400 euros, ya que por debajo de esa cantidad el hecho constituye un delito leve. Es un elemento del tipo por lo que si no se produce el perjuicio no se perfecciona el delito y no se consuma. Estaríamos pues ante una tentativa. Existe perjuicio en los casos de polizonaje, en el que se viaja en un medio de transporte sin billete o se presencia un espectáculo público sin entrada, ya que en todo caso el servicio se presta. En cambio, no se incluyen entre los perjuicios las ganancias dejadas de obtener, esto es, el lucro cesante, que no forman parte del patrimonio a efectos penales. De esta manera, en caso de la venta de participaciones de lotería y sorteos que luego resultan premiados, el perjuicio computable a efectos de la estafa es el del valor de participación y no el del premio, el cual se tendrá en cuenta para determinar la responsabilidad civil, ya que el perjuicio debe ser cierto y concreto. Y el punto 6 es el ánimo de lucro, que es el elemento subjetivo del injusto, que consiste en obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio o utilidad, tanto para el autor del delito como para un tercero. El enriquecimiento ilícito en perjuicio de otro constituye el móvil que impulsa la conducta dolosa de la estafa y solo cabe el dolo directo, no siendo suficiente ni el dolo eventual ni la conducta imprudente. El dolo tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente el dolo subscens, es decir, el dolo sobrevenido. El dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta. Pasamos a los supuestos asimilados a la estafa, esto es, estafas informáticas. Según el artículo 248.2, se consideran reos de estafa los que realicen conductas de estafa mediante manipulación informática, la fabricación de programas informáticos con dicho fin y la utilización indebida de tarjetas de crédito. Punto A.
los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Nos encontramos ante un tipo peculiar de estafa en el que no se dan todos los elementos del tipo básico, ya que no hay engaño ni error en el perjudicado, pese a lo cual el Código Penal establece de forma expresa que las manipulaciones informáticas que causen perjuicio patrimonial a otro se considerarán configuradores del delito de estafa. Constituye manipulación informática la introducción, alteración, borrado o supresión indebida de datos informáticos, especialmente datos de identidad, y la interferencia indebida en el funcionamiento de un programa o sistema informático. Respecto del concepto de otro artificio semejante, consiste en entender que el artificio debe ser semejante a la manipulación informática, por lo que ha de suponer el empleo de la tecnología avanzada y necesariamente informática. La conducta típica, además de manipulación informática, introduce otros elementos del tipo cuya concurrencia resulta necesaria, esto es, el ánimo de lucro, el carácter inconsentido de la prestación y el perjuicio de un tercero. El resultado de la manipulación ha de ser la transferencia no consentida de un activo patrimonial valorable económicamente en perjuicio de un tercero. Solo la causación efectiva del perjuicio como consecuencia de la transferencia no consentida de activos patrimoniales mediante manipulación informática o artificio semejante da lugar a la consumación del delito. Punto B. Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. Estamos ante una especie de actos preparatorios del delito de estafa informática que el legislador considera que el destino de estos programas informáticos irá ineludiblemente unido a la comisión de una estafa informática. Y punto C, los que utilizando tarjetas de crédito o de débito o cheques de viaje o los datos obrantes en cualquiera de ellos realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Por lo que se refiere al objeto material, el precepto menciona exclusivamente las tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, excluyendo las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, por lo que dudosamente caben en dicho concepto las tarjetas de centros comerciales, las de transporte, cheques, talones, letras de cambio, etc. La utilización de una tarjeta perdida por el titular u obtenida por un medio que constituye infracción penal, por ejemplo la falsificación, para extraer dinero de un cajero automático se considera estafa informática. Al existir manipulación del sistema informático, pues se utilizan los datos reales del verdadero titular sin su consentimiento. En cuanto a supuestos agravados, en el artículo 250.1 se recogen 8 circunstancias que en el caso de concurrir alguna de ellas elevarán la pena del delito de estafa a prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Y son las siguientes. 1. Que recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 2. Que se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. En esta segunda agravante se comprenden dos modalidades: el abuso de firma de otro y obstáculos empleados para impedir el uso de documentación relevante. Respecto al abuso de firma, el engaño puede producirse no solo mediante una firma en blanco, sino también en los supuestos en los que se abusa de la firma de otro, estampada en cualquier escrito o documento, alterando su finalidad, términos o su propia naturaleza, exigiéndose para apreciar dicha agravante que haya existido abuso o mal uso de la firma, que se utiliza con un fin distinto para el que se estampó.
En los supuestos de sustracción, ocultación o inutilización de proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial, se debe apreciar el impedimento que el autor realiza para que tal documentación pueda ser utilizada y de ese modo lograr la causación de un perjuicio económico. Al considerar el legislador la falsificación de un documento público u oficial como un agravante del delito de estafa, no será posible aplicar el concurso medial de delitos entre el delito de falsificación y estafa. 3. Que recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4. Que revista especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 5. Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un número elevado de personas. Según subraya la jurisprudencia, el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva, es decir, que si en algunos de los hechos concurre una agravante, esta debe ser considerada como agravante de todo delito continuado, aunque en los otros hechos no haya concurrido dicha agravante. 6. Que se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador o aproveche su credibilidad empresarial o profesional. 7. Que se cometa estafa procesal y incurren en la misma lo que en un procedimiento judicial de cualquier clase manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. La estafa procesal es la perpetrada en un procedimiento judicial en el que el destinatario es el juez de ese proceso, a quien se busca engañar con el fin de obtener una sentencia fundada en la falsedad probatoria que favorezca a una parte en detrimento de los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. El juez, así engañado, actúa como instrumento del fraude que a través suyo comete la parte en régimen de autoría mediata, por ejemplo, fingir incapacidades para poder cobrar indemnización. Los dos principales actos de ejecución directa de comportamiento tipificado como estafa procesal consisten en presentación de pruebas falsas en un procedimiento para generar error en el juez y perjuicio a la otra parte demandada, y todas las maquinaciones que, sin consistir en manipulación de pruebas, puedan inducir al juez al error. El fundamento de la estafa procesal reside en el hecho de que el engaño y el perjudicado son personas distintas. El engañado es el juez y el perjudicado es la parte contraria o un tercero. Y 8. Que al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutariamente al menos por 3 delitos comprendidos en este capítulo y no se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. El supuesto especial de agravación se establece en el artículo 250.2 y que dispone que si concurrieran las circunstancias incluidas en los números cuarto, quinto, sexto o séptimo con la del numeral primero del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. Pasamos a estafas especiales. El artículo 251 regula de forma autónoma los siguientes supuestos de estafa, castigándolos con la pena de prisión de 1 a 4 años. 1. Quien atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro en perjuicio de éste o de tercero.
2. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble, ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquiriente en perjuicio de éste o de un tercero. Y 3. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. Punto 1. Enajenación, gravamen o arriendo de bienes ajenos. Los requisitos son que el sujeto activo no tenga facultad de disposición, que pese a ello enajene, esto es venda, grave, esto es hipoteque, o arriende, esto es alquile, bienes muebles o inmuebles, y que ocasione con su conducta un perjuicio al sujeto pasivo o un tercero. La doctrina jurisprudencial afirma que dicho delito es una modalidad específica de estafa que se caracteriza por una modalidad concreta de engaño, consistente en aparentar frente al perjudicado una facultad de disposición de la que se carece sobre el bien mueble o inmueble que se enajena, grava o se arrienda. Punto 2. Disposición de una cosa gravada o enajenada. El artículo 251.2 reprocha la conducta del que dispusiere de una cosa mueble o inmueble, ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, del que venda una cosa como libre y la gravare en perjuicio de un adquiriente o de un tercero, y también la figura de la doble venta. 3 son los supuestos recogidos en el precepto. A. Disposición de una cosa mueble o inmueble ocultando cualquier carga sobre los mismos. El engaño radica en ocultar las cargas existentes, aparentando que el contrato se concierta sobre un bien no gravado. Los requisitos son que exista un negocio jurídico de disposición de un bien o de una cosa cualquiera, que a través del mismo haya sido transferido dicho objeto como libre de cargas cuando sobre el mismo pesaba un determinado gravamen, que con conocimiento de tal gravamen se lleve a cabo la transferencia, silenciando esa existencia con la intención de que la transmisión tenga lugar, esto es, con la intención de obtener un beneficio económico, y que como consecuencia de todo ello se produzca un perjuicio o daño patrimonial al adquiriente o a un tercero. B. Enajenación de una cosa como libre y gravada antes de la definitiva transmisión. Es un supuesto muy parecido al anterior, aunque en este caso, en el momento de la venta, el bien se encuentra libre de cargas, pero el vendedor establece alguna en el tiempo que va desde la venta a la transmisión definitiva. Y C. Doble venta. Antes de la transmisión definitiva al adquiriente, la vende también a otra persona. La modalidad precisa el dolo del engaño, consistente en la conciencia del acusado de que el bien mueble o inmueble que se vende a un tercero ya ha sido enajenado anteriormente a otra persona. Según el artículo 1473 del Código Civil, si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que haya tomado posesión de ella con buena fe si fuera mueble. Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquiriente que antes le haya inscrito en el registro de propiedad, si bien cuando no haya inscripción registral pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión y facultando ésta a quien presente título de fecha más antigua siempre que haya buena fe. Y punto 3. Otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado. El engaño lleva al perjuicio a través de un contrato simulado, plasmación de la infracción denominada por la doctrina como falsedad defraudatoria, estafa documental y simulación de fraude, derivada de la concertación merced a la extensión de un documento público o privado, de un negocio jurídico sin existencia real alguna, esto es simulación absoluta, o con ocultación del contrato verdadero, esto es simulación relativa, sustentando en un ánimo tendencial dirigido a causar el perjuicio patrimonial a un tercero, que ha de redundar en beneficio de los sujetos activos.
Es un contrato ficticio o inexistente en cuanto que no se refleja un negocio jurídico real. El contrato se finge para perjudicar a la otra parte o bien a una tercera persona que no intervino en el contrato. Respecto de las estafas cometidas por personas jurídicas, el artículo 251 bis dispone que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta sección, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. Y B. Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Pasamos a la administración desleal. A través de este delito se intenta proteger el patrimonio en general, el patrimonio de todo aquel, sea una persona individual o una sociedad, que confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo patrimonio ha sido puesto bajo la administración de otro por decisión legal o de la autoridad, sancionándose las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio ajeno, salvaguardando así que el administrador desempeñe su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante en interés de su administrado. Establece el artículo 252.1 que serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esa manera causen un perjuicio al patrimonio administrado. En cuanto al delito leve, establece el artículo 252.2 que si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses. Quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas y fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie. Por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos y realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando así el patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal. La administración desleal por distracción del dinero pasa a formar parte del tipo autónomo de la administración desleal, de modo que la distracción de dinero se explica como una hipótesis equivalente a la apropiación del dinero y que, consecuentemente, el que recibe dinero que, según las obligaciones legales o contractuales, no los incorpora al patrimonio de la persona física o jurídica que tiene a su cargo y realiza el tipo penal de la misma manera que si hubiera detraído la suma, incumpliendo sus deberes y perjudicando de este modo el patrimonio administrado. Han de concurrir dos requisitos para que esta conducta se integre en el tipo de administración desleal: que la distracción suponga un abuso de la confianza depositada en quien recibe el dinero y que la acción se realice en perjuicio de quienes se lo han confiado, esto es, a sabiendas de que perjudica y con voluntad de hacerlo. No es necesario que se pruebe el enriquecimiento ilícito del sujeto activo, sino únicamente el perjuicio patrimonial del administrado como consecuencia de la gestión desleal. El tipo, pues, solo precisa el dolo genérico que equivale al conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona al sujeto pasivo del delito. Pasamos a la apropiación indebida.
El tipo básico se recoge en el artículo 253, según el cual serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave, los que en perjuicio de otro se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlos recibido. Y 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses. Quien incorpora a su patrimonio o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. La redacción de la figura del delito entiende la apropiación como un hacer suyo, independientemente de la forma en la que se haga, distinguiéndolo de sustraer, que implica una acción positiva de obtener lo que antes no era suyo, que es una característica del hurto o el robo. Los elementos de la apropiación indebida son: 1. Haber recibido dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. 2. Recepción de dichos efectos en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. 3. Negativa de haberlos recibido. 4. Ánimo de lucro y perjuicio de tercero. Y 5. Que la cuantía de lo apropiado exceda de los 400 euros. El concepto de apropiación descubre dos elementos: los actos materiales realizados por el sujeto y dirigidos a la incorporación de la cosa a su patrimonio, y un estado de ánimo que consiste en la intención del sujeto de hacer suya la cosa. Sin la concurrencia de estos ambos elementos no hay posibilidad de apropiación, aunque la descripción típica del delito requiere además de otros elementos, que son los siguientes. 1. Haber recibido dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se caracterizan tales objetos por un valor patrimonial susceptible de que el sujeto activo pueda realizar un acto calificable de apropiación o distracción, y la previa posesión de la cosa en el sujeto activo es el presupuesto básico del delito de apropiación indebida. 2. Dichos efectos tienen que haberse recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. El sujeto activo en la apropiación indebida ha recibido previamente la cosa en virtud de alguno de los títulos que le obligan a devolverlo, lo que lo convierte en un delito especial, de modo que no puede cometer apropiación indebida cualquier persona, pues solo lo puede cometer aquel que ha recibido la cosa mediante un título que le obliga a devolverlo. La doctrina jurisprudencial y científica considera que la dicción literal del tipo penal, esto es, depósito, comisión o administración, no puede ser considerada como una redacción de numerus clausus, puesto que el legislador no hace más que mencionar los títulos posesorios más habituales, terminando su dicción en una cláusula abierta por la que expresamente se contempla cualquier otro que genere la obligación de entregarlo o devolverlo. Son, pues, títulos de tenencia que pueden dar lugar a este delito, como son el usufructo, la prenda, el arrendamiento, etc. Y como títulos totalmente inidóneos son la donación, la compraventa y la permuta. Al ser necesario que la posesión del bien se haya recibido mediante algún título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, no es suficiente la mera tenencia o detentación a modo de servidor de la posesión ajena, en cuyo caso el apoderamiento constituiría el delito de hurto. Por ejemplo, un empleado doméstico a quien se le hace la entrega de una cantidad para hacer la compra.
El tercer elemento es la negativa de haberla recibido. Al negar haber recibido una cosa que se recibió por un título que obligaba a devolverla, supone la apropiación de la misma y quien así se manifiesta pone de relieve el ánimo de hacer suya la cosa. Y el cuarto elemento es el ánimo de lucro y perjuicio de tercero. Es un delito esencialmente doloso, ya que es preciso para que exista el delito de apropiación indebida que el sujeto obre con ánimo de lucro, que es el elemento subjetivo del tipo, siendo considerado dicho ánimo como constitutivo del dolo específico. El dolo de apropiación ha sido identificado como la manifiesta voluntad de incorporar el dinero, el efecto o la cosa mueble a su patrimonio a pesar de conocer la ajeneidad y la obligación de devolución. Se exige la producción de un daño efectivo, no bastando un daño potencial, que tan solo daría lugar a un delito de apropiación indebida en grado de tentativa. El perjuicio debe ser exclusivamente de índole patrimonial. Punto 5. Que la cuantía de lo apropiado exceda de los 400 euros. Si la cantidad fuera inferior, se impondrá una multa de 1 a 3 meses. Cabe la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho, pudiendo retenerse la cosa hasta que el dueño cumpla lo que la ley exige. Por ejemplo, el dueño del taller retiene el coche hasta que el dueño del vehículo satisfaga el coste de reparación. La posterior devolución no exime la pena, únicamente tendrá relevancia esta conducta a efectos de responsabilidad civil y para la posible atenuante del artículo 21 sobre la reparación del daño. Continuamos el tema con la apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia. El artículo 254 regula aquellos supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y en el caso de la apropiación de cosas recibidas por error. Asimismo, se incorpora un delito leve castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses para los casos en los que la cuantía de lo apropiado no excediese de los 400 euros. Dispone el artículo 254 que quien fuera de los supuestos del artículo anterior se apropiare de una cosa mueble ajena será castigado con una pena de multa de 3 a 6 meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de 6 meses a 2 años. Punto A. Apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido. El Código Penal recoge la tradicional figura delictiva de hurto de hallazgo, en la que no hay una apropiación previa, nadie le entrega nada a nadie, solo que alguien se encuentra algo y decide hacerlo suyo. Este tipo de apropiación indebida está constituida por la concurrencia de 3 elementos. 1. La existencia de una apropiación. 2. El ánimo de lucro. Y 3. Que la apropiación debe recaer sobre una cosa perdida o de dueño desconocido, pero que tiene dueño aun cuando no se sepa quién es. En este caso, no existe entrega previa de la cosa cuya tenencia se obtiene por el hecho del hallazgo, si bien con la obligación de consignarla inmediatamente en poder del alcalde de la localidad en donde se hubiera verificado. Asimismo, se debe incluir la figura del tesoro oculto. En cuanto al supuesto agravado, si se tratara de cosas de valor histórico, artístico, cultural o científico, la pena será prisión de 6 meses a 2 años. Punto B. Apropiación de cosa recibida por error. Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla. El Código Penal se ha limitado en esta modalidad a criminalizar el incumplimiento de esa obligación.
La conducta típica que requiere como presupuesto previo la recepción indebida por parte del sujeto activo de un dinero o cosa mueble debido a un error del transmitente. Consiste en negar haber recibido el dinero o cosa mueble o, comprobado el error, no proceder a su devolución, que es el momento en el que se consuma el delito. El ejemplo más común de esta conducta es el de aquella persona a la que por error le ingresan en su cuenta bancaria una suma económica que no le corresponde y, en lugar de advertir al banco del error, se apropia del dinero y niega haberlo recibido cuando se le exige su devolución. Continuamos el tema con defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. Establece el artículo 255.1 que será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos por alguno de los medios siguientes. 1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. Y 3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. La razón por la que se creó este tipo especial radica en que estas energías ni son factibles de apropiación, ni de hurto, ni robo, salvo que se trate de energía envasada. Constituye la acción típica el apoderamiento indebido mediante la existencia de los mecanismos específicos que permitan el uso ilícito o a través del trucaje de los aparatos contadores o cualquier otro medio secreto, oculto o ilícito susceptible de producir el mismo resultado. El tipo penal no exige cualificación alguna para poder cometer el delito, estando ante un delito común del que puede ser sujeto activo cualquier persona, aunque lo normal sea que el hecho lo realicen los usuarios del servicio respectivo. No es necesario llevar a cabo personalmente la concreta acción de manipular los contadores o indicadores, esto sería autoría directa, siendo suficiente su utilización con el conocimiento de que ésta se había realizado. El delito se consuma cuando el culpable, con conocimiento de la manipulación y sabiendo cómo se utiliza, se vale de esos mecanismos para llevar a cabo la defraudación. Solo se admite la modalidad dolosa, excluyendo el delito imprudente. Se trata de un delito de resultado, pues el tipo penal exige que efectivamente el sujeto activo se apropie del fluido y con ello cause un perjuicio ajeno. Caben las formas imperfectas de ejecución si instalado el mecanismo no llega a utilizarse o se utiliza sin causar perjuicio patrimonial alguno. Establece el artículo 255.2 como delito leve si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, en cuyo caso se impondrá una multa de 1 a 3 meses. Y terminamos el tema con utilización de terminales de telecomunicación. Dispone el artículo 256 que el que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación sin consentimiento de su titular y causando a éste un perjuicio económico será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Este tipo fue introducido por el Código Penal de 1995 para prohibir aquellas conductas de uso no autorizado de teléfono ajeno con el correspondiente gasto para su titular. Lo que se sanciona es el uso del equipo terminal de telecomunicación y no la conexión a la terminal, que es una actividad ilícita del artículo anterior. El sujeto activo puede serlo cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo será el titular, persona física o jurídica del equipo. Los requisitos exigidos en este tipo penal son: 1. Utilización de un terminal de telecomunicación, por ejemplo el teléfono, un fax. 2. Falta de consentimiento por parte de su titular para esa utilización. 3. Perjuicio económico en cantidad superior a la establecida en el precepto legal. Y 4. Un elemento subjetivo que comprende la falta del consentimiento del titular y el perjuicio económico para el mismo.
Se precisa la acreditación del perjuicio porque constituye un elemento del tipo del injusto. El uso abusivo, no autorizado o ilegítimo del equipo sin perjuicio probado no perfecciona este delito. El perjuicio ha de ser superior a 400 euros, de modo que si la cuantía es inferior se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses por la comisión de un delito leve.